televidente, le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, agradeciendo su presencia en este lugar. Para dar inicio a esta actividad, vamos a pedirle a nuestro compañero Joanny Alexander que nos haga la oración y en este momento le pedimos que se pongan de pie como reverencia al Señor. Buenas tardes, bendiciones para todos. Vamos a hacer reverencia en esta hora, vamos a cerrar nuestros ojos para así presentarnos delante de la presencia de Dios y que todo lo que hagamos aquí sea agradable para Él. Oremos. Dios Padre Celestial, que moras en las alturas, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en la universidad y presentándonos con cada uno de nuestros compañeros, Señor. Estamos aquí presentando nuestras diapositivas, mi Dios, la que hemos preparado. Ilumina nuestras mentes, nuestro cuerpo, Señor, para que todo lo que hagamos sea agradable para usted y beneficioso para nosotros, mi Dios, aleluya. Nos presentamos para que nosotros somos profesionales en esta área y vamos a ser licenciados, Dios, y esto es un medio de que nos ayudará a alcanzar nuevas metas en nuestras vidas, Padre. Y nos encomendamos delante de usted para que cada una de estas cosas que hagamos sea agradable delante de usted, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le cantamos, muy buenas noches. Ya terminada la oración, vamos a dar inicio a lo que son las exposiciones. Yo voy a comenzar con una pequeña frase de motivación hacia usted. A la cima no se llega superando a los demás, sino superándote usted mismo. Mi nombre es Rosana Romero Santos y le estaré hablando sobre qué son las redes de computadora, objetivo y función. Soy de la carrera Ingeniería en Sistemas y le voy a empezar hablando sobre qué son las redes de computadora. Las redes de computadora, aunque no nos demos cuenta, han existido desde tiempos muy modernos. Unos ejemplos de ellos son los caminos, el ferrocarril, el telégrafo y los tendidos telefónicos. Y por último, en la era de la información, las redes son tecnologías que conectan computadores entre sí. Su objetivo es conectar servidores dentro de la red. Su función es conectar personas dentro del mundo virtual y también nos sirve como ordenadores de red. Dispositivos que podemos encontrar entre ellos son las imágenes, videos, archivos, que son los que podemos compartir. También nos hace muy difícil darnos cuenta qué podrá pasar en el mañana con lo que es la tecnología, ya dado el caso de que vamos muy avanzado en la tecnología. Gracias a eso podemos saber que la tecnología va a abarcar mucho en nuestros tiempos, porque si nos vamos al tiempo pasado, podemos ver que para cualquier información teníamos que irnos a libros, teníamos que irnos a biblioteca, y sin embargo las redes nos han dado la facilidad de que todo se nos haga mejor. Las redes de computadoras son herramientas esenciales para el mundo moderno y hace que todo se nos haga fácil. No obstante a eso, las redes van a ser lo que van a abarcar el mundo por la velocidad y la rapidez de cada uno de ellos. Muchas gracias. Hasta aquí mi parte. Buenas noches, soy Teresa Morrobel, estudiante de Mercadeo, y en el día de hoy les estaré hablando acerca de la representación social de Japón a través del videojuego Persona 5 Royal y el videojuego como medio de representación del periodista. Hay una frase que me llamó mucho la atención que dice lo siguiente: los videojuegos no deben ser vistos solo como productos de mercado, sino como artefactos culturales que pueden contarnos mucho sobre la cultura de su país y de origen. Persona 5 Royal está enmarcado dentro del género del juego japonés de rol japonés. Es una reedición de un videojuego inicialmente en el 2016 por la consola de PlayStation 4, ya más avanzado en el 2020. En Japón, este fue desarrollado por Atlus, que se sitúa en contexto urbano contemporáneo y que aborda diversas temáticas. Existen varios elementos claves en que estos hacen énfasis y son los siguientes: contexto urbano y vida cotidiana. Este se enfoca en las vidas que ellos llevan día tras día, o sea, el metro abarrotado, las calles, cafeterías, etc. En el sistema educativo, los jugadores llevan una vida normal, van a la secundaria, toman exámenes, etc. Pero hay una parte muy importante que resaltar, y es que ellos también hacen énfasis en el bullying, más conocido como acoso escolar. En relaciones sociales y familiares, ellos se basan en el compartimiento, la amabilidad y el respeto hacia los mayores, pero también dice que solo el 46.9% de los trabajadores tienen derecho al pago de hora extra, mientras que el otro resto no. O sea, esto lo puede llevar a la fatiga y sin embargo provocarle hasta la muerte.
En la crítica social, esto hace énfasis en la corrupción institucionales, tanto públicas como privadas. Y en la cultura y tradición, esta muestra las festividades, las religiones, el budismo, etc. Los periodistas. El videojuego, según los citados autores, dicen que aparte del periodismo ser una de la labor con más compañerismo, etc., se dice que ellos no tienden a arriesgarse y tienen escasos conocimientos de la misma. Aquí les voy a dejar 3 ejemplos de juegos que están relacionados con el periodismo. Tenemos The Occupation, que se trata de una entrevista de testigos que toman decisiones bajo una ética, bajo presión del tiempo. El Detroit, eso es que son jugadores que trabajan con y en contra del periodismo. Y también, por último, tenemos la Deep Rising, que es donde se enfrentan los fotoperiodistas a la supervivencia de los... Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Rancel Rafael Silverio Sosa. Yo les estaré hablando sobre el diseño web. ¿Qué es el diseño web? El diseño web implica trabajar relacionado con la live para diseñar páginas online, como la producción de contenido y la creación de páginas web. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la LAIU? La LAIU es la que se encarga de organizar los elementos de la página web. A continuación, les estaré presentándoles o dándole a conocer algunas pautas específicas sobre la creación del diseño web. La primera sería el tipo de sitio web. ¿Qué le molesta al usuario? Tenemos que buscar qué le molesta al usuario, porque así se le haría más fácil y más sencillo. En conclusión, ¿qué es el diseño web? El diseño web se encarga de crear páginas que sean más sensibles y más fáciles de usar para el usuario. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Solange Lisbeth del Monte Almonte, directora de Mercadeo. Yo les estaré hablando sobre la imagen en la adolescencia, el Internet y la realidad virtual comunicativa, transformando la experiencia en línea de la experiencia universitaria en línea. La imagen de la adolescencia. En la sociedad la sociedad está repleta de estereotipos en la adolescencia. Esta etapa evolutiva está asociada a estereotipos de género que corresponden con el hecho de que las chicas son responsables, son trabajadoras, son tiernas y sensibles, mientras que los chicos son dinámicos, autónomos, son trabajadores, emprendedores, posesivos y superficiales. Sin embargo, se ha de acabar con este estereotipo, ya que está asociado a la etapa evolutiva en la actualidad. Siendo consciente de que la sociedad, cuando se habla de adolescencia, se refiere a un colectivo que vive inmerso en una interacción social comunicativa. El Internet, el nuevo espacio. No cabe duda que en los últimos años el Internet ha evolucionado en todos los ámbitos de nuestra vida, especialmente en el ámbito educativo. El aprendizaje está vinculado al acceso a Internet, teléfonos y otros dispositivos digitales, donde más de la mitad de los estudiantes utilizan tecnología para el aprendizaje. Realidad virtual e interacción comunicativa, transformando la experiencia universitaria en línea. En el campo educativo, principalmente en el ámbito de la educación universitaria, se ha observado una marcada diversidad en términos de experiencia, calidad. Muy buenas tardes, mi nombre es Rodson y esta oportunidad estar hablando sobre los discos, abarcando los discos duros, la unidad SD y comenzando con los discos duros. La vez de seleccionar un disco duro se tiene que mantener algo en cuenta, que es la velocidad y el tamaño. Por ejemplo, ya que es necesario buscar un disco duro y seleccionar uno que satisfaga las necesidades del usuario. Un ejemplo, una persona que solamente usa la PC para almacenar texto necesita menos espacio que alguien que usa la PC solamente para guardar archivos de audio, video, hasta incluso juegos. La confusión entre
entre la velocidad del tamaño de los discos duros en ese entonces era normal, ya que en ese entonces era común darse con discos duros con diferentes características al mismo precio. Como pueden ver aquí, se puede encontrar uno de 80 GB de almacenamiento con 8 MB de caché y también uno de 120 GB con 2 MB de caché. Hablando de la velocidad de estos, la velocidad de un disco duro se mide por RPM, que significa revoluciones por minuto. Estas indican la velocidad de rotaciones del disco interno, de los patos internos del disco. Esta velocidad puede llegar de 5.400 a 10.000 RPM, siendo lo más usual que lleguen a solamente 7.200. Cabe aclarar que mientras más velocidad, más rápido actuará el disco duro, pero también generará más calor y más ruido. Pasando con la memoria caché. Generalmente la memoria caché de los discos duros es memoria caché. Generalmente los discos duros antiguos tenían entre 2 MB o 8 MB de espacio, que usualmente mientras más megabytes tengan los discos duros, mejor será la velocidad de estos. Pasando a las interfaces, sería bueno conseguir un disco duro que tenga la interfaz SATA, ya que la mayoría de motherboards de las computadoras en ese entonces eran compatibles con interfaz SATA, o si por alguna razón su disco duro no tenía una interfaz de ese tipo, puede optar por una de ID SATA 133. Pasando por las unidades de CD y DVD, en ese entonces se había popularizado los lectores de CD por la disminución de su precio. Bueno, aunque no era muy usual tener estas, ya que las grabadoras de CD eran mejores en ese entonces. También están aquí los DVD que se usaban para almacenar datos. Y aquí algún tipo de CD, DVD que se usaban para almacenar datos. Muchas gracias. Hola, buenas noches, televidentes. Hoy yo vengo a hablarles sobre un manual técnico titulado Juegos en la Central. Este manual técnico está centrado en la reparación de monitores de computadoras, destacando el peligro y el procedimiento asociado a este. En este caso, hablaremos de un monitor en específico llamado GoStar 1465DL de 14 pulgadas, que representaba algunas fallas técnicas. Este manual enfatiza que solamente personas capacitadas y con conocimiento pueden hacer estas reparaciones de monitores de computadora. La historia clínica de este monitor describe que que funcionaba en una oficina administrativa y que de repente le ocurrieron algunas fallas técnicas. Tras desinflar y desconectar la fuente de alimentación, el operador decidió apagar el monitor y tras esto revisó las conexiones y se dio cuenta que no vio ningún problema a la vista. Entonces se decidió hacerle un diagnóstico inicial. Este diagnóstico inicial se enfocó en el desmontaje del monitor. Tras desmontarlo, se observó en la parte trasera del dispositivo un chispazo constantemente, posiblemente las dos posiblemente causas del problema, que podría ser un cortocircuito en el flyback o una avería en el zócalo que alimenta el cañón de electrones. Tras descartar el flyback, solamente se quedó el zócalo y se observó una fisura en el zócalo, probablemente causada por la acumulación de la humedad a una exposición de una ventana abierta. Y se preguntaría, ¿en qué consistió la solución de este? Bueno, la solución de este consistió en reemplazar el zócalo defectuoso y verificar la soldadura circundante de este. Tras esto, afortunadamente, en este caso, no hubieron otros equipos adicionales dañados, pero este manual recomienda que debemos hacerle un mantenimiento preventivo a nuestros equipos electrónicos. En resumen, este manual nos enseña la importancia de la seguridad y el conocimiento técnico que debemos tener en la reparación de monitores de computadora. Y aquí, como vimos hoy, también debemos ver contra los factores ambientales, como vimos en este tema, la humedad, que puede dañar significativamente nuestros equipos electrónicos. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Hansel, le voy a hablar de los algoritmos. Un algoritmo es un conjunto de diferencias de actividades de paso a paso, de procesamiento, de código, bit, en toda la computadora. Los
los algoritmos pueden utilizarse como mediante de la vida, se pueden utilizar también en procesadores de paso a paso. Cada algoritmo tiene que tener un paso de salida, una salida de entrada y una entrada-salida. Cada algoritmo tiene que tener su código de entrada, como lo vemos en pantalla, y un número de factores. En todos los algoritmos podemos encontrar código bit, código de codificación y de decodificación. Un claro ejemplo que podemos ver aquí es una salida de entrada de 0. Todos los conjuntos de algoritmos pueden identificar una solución finita que tiene fin de 0 a 8. Como ven aquí en pantalla, la codificación en una computadora y en la vida diaria lo utilizamos todos los días, como por ejemplo agujetar nuestro tenis, las agujetas, y podemos usarlo también cuando vamos a una instrucción de comida, una instrucción de como carro o algo así. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Jefferson Hidalgo Martínez, cursando la carrera de Ingeniería en Sistemas. Hoy yo les voy a hablar sobre el hardware. Muchas de las personas que están aquí seguramente se están preguntando qué es el hardware. Bien, el hardware es todo sistema operativo funcional que tiene un software. Dentro de ellos están los principales componentes, que es el CPU, la memoria RAM y la memoria de almacenamiento. En el CPU se encarga, como si fuera el corazón y el cerebro de dicho dispositivo, pues es el que se encarga de ejecutar las acciones de dicho. Ahora yo les voy a estar hablando sobre las memorias RAM, que son de dos tipos, que es la memoria RAM de acceso aleatorio, que es la que se encarga de hacer las funciones mientras el dispositivo esté encendido, o sea, es una memoria temporal. Mientras que la memoria ROM o memoria de solo lectura es la que se encarga de almacenar todos los datos que se incluye desde que se enciende hasta que se apaga y todo guarda ese ciclo. En la memoria RAM de acceso aleatorio es más volátil, los datos almacenados en ella se pierden cuando se apaga la computadora, como ya había mencionado. La velocidad es mucho más rápida que los dispositivos de almacenamiento comunes y permite un rápido acceso a los datos. Su capacidad es medida en gigabytes. Ahora voy a hablarle un poquito sobre la memoria ROM, que es de solo lectura, que su proceso de arranque es un poco más lenta que la RAM, pero es de más capacidad que la misma de la RAM. Tiene BIOS y tiene firmware. Ahora, el hardware se compone por dos partes, tanto la parte interna como la parte externa. En la parte interna se encarga el motherboard o la tarjeta base o madre, como le quieran decir. También está los discos de almacenamiento, los HDD, los SSD y los de salida, los externos, está el monitor, el mouse, los altavoces, la cámara, las impresoras. Y en el disco de almacenamiento duro, que son HDD, es un estado de componentes magnéticos que son más propensos a dañarse que la SSD. Buenas noches, mi nombre es John Kelly, estudio Ingeniería en Sistemas y hoy yo les voy a hablar sobre el Internet y la World Wide Web. ¿Qué es el Internet? El Internet es un sistema mundial de computadoras que permite compartir recursos y datos. Este se basa en un sistema cliente-servidor, donde los clientes son los usuarios que acceden a los recursos y los servidores son los equipos que proporcionan estos recursos. Este sistema permite tener una comunicación rápida, eficiente y económica, convirtiéndose en el medio de comunicación y recolección de datos más utilizado globalmente. La historia del Internet empezó en los años 60, cuando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos buscaba
buscaba tener una mejor comunicación interna. Este se basó, por eso en 1962, Paul Baran propuso crear una red descentralizada de computadoras. En 1969 se creó ARPANET. ARPANET fue creada para facilitar la comunicación entre investigadores. Esta funcionó bien al principio, pero tuvo problemas al masificarse por falta de un protocolo en común. Por este motivo, en 1978 se introdujo el protocolo TCP/IP. Este protocolo unificó las comunicaciones entre diferentes sistemas operativos y marcó el uso del nombre Internet. En 1982 ocurrió la ocupación del TCP/IP por parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y a esta red se le llamó MILNET. En el 87 se creó la NSFNet por parte de la National Science Foundation, mejorando la capacidad de transferencia de datos. Y por último, en la década de los 90 se creó la World Wide Web y los navegadores como Netscape, lo que permitieron lo que popularizó el uso de Internet. Existen diferentes tipos de conexión a Internet, pero yo le voy a hablar sobre dos en específico, que es el dial-up y la banda ancha. El dial-up se utiliza en líneas de tiempo, en líneas telefónicas y requiere un módem para convertir señales analógicas en digitales. Buenas tardes, mi nombre es René Antonio Mercado Cabrera, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas y vengo a hablarles sobre la manipulación del sonido. La manipulación del sonido tiene tres cuñas semanales, son acústica, analógica y digital. En la antigua China y Grecia se manipuló el sonido y en el siglo XIX se inventaron tres grandes inventos, que fue el teléfono en el 1876, el fenógrafo en el 1877 y el gramófono, que fue en el 1888. En la música tuvieron grandes cambios, dejó de ser en vivo y se produjo cambio a ser ya auditiva, es decir que en vez de tocarla en vivo fueron escuchadas por radio y cosas. La mezcla para la edición tienen que tener niveles, audios grabados. Las mezclas la difusión es para tratar de llevarla a lugares donde la puedan producir, conocerla más. Bueno, mi nombre es Gabriela Peña Santos, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas. Voy a hablar sobre Jasper Report, que es una biblioteca de código abierto diseñada para Java, que permite a los programadores desarrollar informes dinámicos que pueden ser enviados en diferentes formatos, como son PDF, HTML, XML, Excel, entre otros. Esta clase presenta una abstracción que facilita la vista del reporte, el llenado, la compilación, el diseño, entre otras. Esta estructura mantiene un archivo XML que mantiene su formato DTD, que lo permite montar Jasper Report a la hora de descargar. Para utilizar Jasper Report en aplicación se debe seguir una serie de pasos, como son: el primero, adquirir el paquete completo de documentación y librería; el segundo es revisar el licenciamiento de la página; y por último, utilizar herramientas visuales que facilitan la creación de archivos y así no utilizar un manual. También
Jasper Report no es la única librería en lenguaje Java, existen muchas más, pero esta es una de las más populares que se utilizan en diversos trabajos. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Anderson Francisco Santos de la carrera de Ingeniería en Sistemas y hoy les voy a estar hablando sobre el escritorio de Windows XP, funcionalidades y personalización. El escritorio de Windows XP fue lanzado en el 2001, el cual supuso un gran avance en la interfaz del usuario, combinando la estética y la funcionalidad para mejorar la experiencia del usuario. Windows XP trajo características como la personalización del escritorio, el cual tenía nuevas funcionalidades como que se podría cambiar el fondo de pantalla desde el panel del control. También tenía nuevas funcionalidades como el protector de pantalla, el cual le brindaba al equipo que fuera más atractivo mientras estuviera inactivo. También trajo nuevas opciones como iconos, color, temas, entre otras cosas. Windows XP también trajo algunas funcionalidades adicionales, las cuales vendrían siendo los efectos de sonido, el cual permitió agregar efectos de sonido a algunos objetos, como cuando abres o cierras alguna carpeta, entre otras cosas y funcionalidades. También permitió nuevos ajustes en el mouse, el cual permitía que se podía ajustar la velocidad del puntero. También se podía cambiar los botones del mouse para las personas zurdas. También vino con unas opciones en el menú de configuración, en la barra de tarea y en el menú de inicio. En conclusión, Windows XP mejoró de una gran forma los sistemas operativos, ya que trajo nuevas modalidades revolucionarias, las cuales fueron del agrado de muchos usuarios, ya que hacía más factible el uso y el cual permitió que Windows XP fuera reconocido mundialmente en algunos países, ya que trajo nuevas funciones que a todos los usuarios les gustaron. Mi nombre es Rey Jesús Camacho y estudio Ingeniería en Sistemas. Yo les voy a hablar esta noche acerca de los congelamientos por software. Una de las principales causas de los congelamientos por software son la memoria RAM, como ustedes la conocen, memoria cache. También tenemos el uso de archivos piratas, que usualmente lo descargamos cuando descargamos un archivo no deseado, mandamos un enlace no deseado por WhatsApp, Telegram o alguna red social. Programas conflictivos. Los programas conflictivos, para salir del programa conflictivo debemos usar el programador de Windows, que es como un antivirus que nos ayuda a cada uno de nosotros para deshacernos de cada archivo no deseado en esta plataforma de la PC. ¿Cuál es el virus? El problema del virus es, como les seguía diciendo a cada uno de ustedes, que nos ayuda a deshacernos de ellos, que nos transmiten en las redes, archivos y aplicaciones no piratas. Muy bueno, mi nombre es Felipe Manuel Peña Martínez y vengo a hablarles sobre riesgos y amenazas. Entre riesgos y amenazas podemos resaltar de que hay personas que utilizan esta informática para falsificar nuestros documentos y nuestras identidades. Aquí podemos resaltar entre riesgos y amenazas el phishing, ataques a la contraseña, ingeniería social. Los virus son un software que tienen como objetivo alterar el funcionamiento normal de dispositivos al usuario sin permiso o conocimiento. Moda Edward Walmart el spyware es un tipo de software que descarga en el ordenador sin conocimiento del usuario.
para enviarlos a terceros, es imposible detectarlo porque suele venir oculto entre programas del sitio web que le cargamos constantemente. Estafas electrónicas son estafas que hay personas que falsifican nuestros documentos y nuestras identidades para vender y falsificar. Política de navegación es un escrito entre empleado y empleador, entre empleado y empleador para identificar cuando es prohibido. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Donaldo y yo les estaré hablando sobre la introducción a Linux. Soy estudiante de la Universidad de OIM y estudio ingeniería. ¿Qué es el software libre? El software libre el software libre te permite estudiar o te permite pegar, copiar, además que el software libre es cuando podemos también alterar la programación del usuario. Libre no significa gratis. El software libre, que sea libre, tampoco significa que también lo podemos utilizar gratis. Software privativo. El software privativo es el que nos pertenece a un solo usuario o a una corporación. Simplemente, en pocas palabras, que solo tú tendrías el acceso al software. Linus Torvalds, este caballero estadounidense, fue que inició y mantiene aún el software, como le llamamos software libre, que ahora es Linux. ¿Qué él quiso hacer con esto? Que tengamos la libertad de estudiarlo, además de estudiarlo, poder alterar programaciones y tener la libertad de navegar. Y condiciones que hay que tener en cuenta, yo pienso que no son muchas, porque como estaba hablando del caballero Linus Torvalds, él quiso hacer este software libre para que ciertos usuarios lo utilicen con libertad y facilidad. Muchas gracias. Muy buenas noches, maestros, compañeros aquí presentes y público que nos acompaña. Mi nombre es Joa González Sánchez, soy estudiante de la carrera de licenciatura en Mercadotecnia y para mí es un placer estar en el día de hoy con ustedes. En el día de hoy les estaré hablando sobre lo que es el acoso escolar y las teorías explicativas de la violencia. Como todos sabemos, el acoso escolar ha sido una de las grandes problemáticas a nivel mundial. Ha sido más de 5 décadas de estudios, de investigaciones. Pero ahora bien, ¿qué es el acoso social en sí? El acoso social es un comportamiento agresivo y la mayor parte de su tiempo repetitivo entre estudiantes, donde uno o más intimidan o agreden a otros, ya sea de forma física, verbal o psicológicamente. Para entrar un poco más sobre este fenómeno, vamos a ver sobre lo que son las teorías explicativas. Dentro de eso está lo que viene siendo el aprendizaje social. En este es fundamental, ya que los niños y algunos jóvenes imitan a su alrededor el comportamiento de los demás. También hay que tener en cuenta el control social. La falta de supervisión y ayuda de los adultos o maestros también influye. También tenemos lo que es la frustración y agresión. En esta parte, cuando algunos de nosotros tienen algún problema personal o alguna frustración académica, podemos estas emociones negativas transmitirlas en actos agresivos hacia los demás. Basándonos en el siguiente tema, que son las redes sociales como metodología pasiva en el aprendizaje universitario. Las redes sociales son unas herramientas muy necesarias hoy en día como nosotros universitarios. Las redes sociales no solamente es una red de comunicación, sino también que nos ayuda a la estimulación del aprendizaje y motivación a los estudiantes. Al integrar las redes sociales al proceso educativo, esto lo que crea es un espacio donde los estudiantes pueden compartir sus ideas, cooperar y también poder expresar su aprendizaje. Unido a estos dos temas, lo que podemos es trabajar con las redes sociales y al mismo tiempo trabajar con cada uno de los estudiantes para que puedan eliminar
el acoso escolar y poder mejorar la experiencia estudiantil. Muchísimas gracias, hasta aquí mi parte. Muy buenas noches, mi nombre es Amelia Espinal, soy estudiante de mercadeo y le estaré hablando el artista urbano saludable de la intervención silenciosa en el muro físico a la generación de ruidos en el muro de Instagram. Y también cómo pueden los amigos influencers tener un impacto en el customer journey de sus seguidores. Las redes sociales a través del tiempo han acercado a los artistas urbanos y que a través de eso se han conocido en el mundo. Antes los artistas dependían de un galerista y un consumidor que se fijara en su obra y decidiera mostrarla. En la actualidad, con el auge de las redes sociales, el artista puede mostrar su papel como galerista y consumidor, mostrando su obra al tiempo, o sea, todo junto. El objetivo es la base para alcanzar un contenido artístico mediante consumidores de Instagram y la misma plataforma. La metodología empleada por el desarrollo de este estudio está cuantitativa. El estudio se ha basado en el análisis del perfil de siete artistas seleccionados que previamente tienen derecho a asumir la responsabilidad. En conclusión, hoy en día las redes sociales es un buen uso para cada artista urbano. ¿Qué es los microinfluencers? Bueno, son personas que no son influencers, pero vienen desde abajo y crean su propio contenido, y estas personas tienen de 1,000 o 100,000 seguidores. Los marketing influencers son personas que crean contenido diario y vienen subiendo desde arriba para conquistar los seguidores. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Randy, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas y yo les estaré hablando algunas cosas sobre lo presente. El microprocesador es el cerebro de las computadoras que se encargan de ejecutar funciones y programas de RAM. La memoria RAM es el almacenamiento temporal que se encarga de guardar esos datos de programa utilizados por el CPU. Los BUSIs son circuitos programados por un dispositivo. Los controladores son programas de hardware que permiten a otro dispositivo compartir su... Hola a todos, soy Andrea Suriel y aquí estaré hablando acerca de temas relacionados con la World Wide Web. Bien, aquí tenemos el índice que aquí nos presenta, que estaré hablando acerca de la creación de sitios web, el navegador y transferencias de archivos, FT. En la introducción, aquí yo estaré hablando acerca ya de los temas ya dichos y espero que esto les sirva de algo. Bien, ¿qué es una creación de sitios web? Una creación de sitios web es donde se desarrolla y se edita esta página. Esto lo podemos ver mediante fotos, imágenes y videos. ¿Qué es el navegador? Bueno, el navegador es donde podemos visitar ciertos sitios web, ya sea a través de una app. Aquí podemos ver algunos ejemplos como Google, Chrome, y un ejemplo de esto que muchos ya lo utilizamos es Google Drive. En Google Drive podemos utilizar ciertos servicios, que es lo que esto nos ofrece, como por ejemplo la nube. Aquí muchos utilizamos la nube para guardar imágenes, fotos y videos.
Y es algo muy importante porque gracias a esto podemos guardar muchos momentos que han pasado en nuestra vida. ¿Quién creó el primer navegador web? Fue Sir Tim Berners-Lee. Este navegador se llama Nexus, el cual fue el primer pionero en el mercado y por lo tanto fue el primero en conectarse, en poder ser compatible con la computadora NetInt. Y un dato muy importante es que esta computadora fue creada por Steve Jobs luego de él irse de Apple. La transferencia de archivos ATP, ¿qué es? Como bien dice en inglés, esto significa File Transfer Service. Bien, esto trata sobre simplemente un protocolo de transferir archivos. Puede ser videos, fotos o ciertos textos. Y esto es ya muy utilizado por ciertos usuarios. Hoy en día pueden entrar, por ejemplo, a Google, descargar archivos, transferirlo a otro dispositivo y así mismo. Muchas gracias por su tiempo. Buenas noches, queridos estudiantes y profesores. Mi nombre es Joaquín Alexander Vázquez Matos, soy estudiante de la carrera de informática. En esta hora le voy a hablar de armar tu propia red. A muchos de ustedes se han preguntado qué es la red. La red es uno de los medios que nos ha facilitado la programación, la informática, para agilizar algunos procesos de informaciones que manejamos día a día. El armar nuestra red empeña de que nos agiliza el funcionamiento mayormente de muchas empresas. Por ejemplo, si usted tiene una empresa y necesita trabajar conjuntos de varias computadoras, armar una red te facilita muchas cosas por medio de esta. Es la que permite también conectarte con varios ordenadores. No es lo mismo que tú ir a trabajar a una empresa sin armar una red para unificar cada una de estas computadoras, te cohíben de muchas cosas. Ahí tienes sus ventajas y desventajas. Ventaja que tiene de tu armar una red es la siguiente. Por ejemplo, te permite unificar varios ordenadores entre ellos para tú compartir informaciones con cada uno de ellos. Por ejemplo, si tú necesitas mandar un archivo o un documento para poner en cada ordenador, si no tienes una red se te hace difícil porque tendrás que entrar a cada uno de esos ordenadores para poder introducir ese documento o ese archivo. También te permite compartir periféricos entre todos los ordenadores de cada uno de ellos y evitará el proceso. También te agiliza el tiempo y también te economiza dinero, que es lo que mayormente muchas personas o muchas empresas necesitan. Al momento de que tú armes una red, te permitirá facilidades propias. Por ejemplo, no tendrás que comprar varios discos duros de gran capacidad. Todo estará almacenado en la nube por medio de esta misma red. No tendrás que tampoco comprar varias impresoras, si estarán conectadas todas juntas para así poder dar el proceso de la información. También te permitirá compartir programas. Por ejemplo, cuando tú quieres actualizar varios ordenadores dentro de una empresa, si no está compatible con la misma red, el usuario o el informático que esté en esa empresa tendrá que dirigirse a cada uno de esos ordenadores para así instalar cada uno de esos programas. Y también sufre de que actualice un ordenador con un programa reciente y otro con de vieja actualización. También permitirá que la información fluya entre ellos para de una manera eficaz. Por ejemplo, si tenemos una oficina con el mismo archivo, nos permitirá entrar automáticamente todos a ese mismo archivo. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Tania Bonilla Tineo, estudio Ingeniería en Sistemas y le estaré hablando sobre el motherboard. El motherboard o placa base es el componente del sistema informático que permite comunicar las memorias RAM, las unidades de almacenamiento y tarjetas gráficas. Actúa como el esqueleto de elementos del motherboard. Los elementos del motherboard son conectores paralelos, el socket, el PC2, mouse o teclado, conectores de alimentación, USB, HDMI.
Factores de forma. El factor de forma tenemos el ATX, micro ATX y mini ETX. Conectores del motherboard tenemos el conector digital, la PC2, el VGA, entre otros. Muchas gracias. Yo voy a hablar de lo que es la introducción a la programación. La programación es un conjunto de reglas que permiten diseñar programas en base a codificaciones. Puede ser programas en redes sociales, programas industriales, programas de inteligencia artificial. ¿Qué es el lenguaje de la programación? El lenguaje de la programación es la forma en la que la computadora entiende el sistema, entiende los lenguajes, entiende las órdenes que nosotros queremos que ejecute, dígase un programa complejo, básico de lectura, etc. El lenguaje de la máquina es los procesos en forma secuencial que la computadora entiende las órdenes del programa. Por ejemplo, si nosotros tenemos un programa de inteligencia artificial, por ejemplo, el programa se le asigna un código y ese código tiene que tener una orden para hacer X proceso. Entonces, cuando la máquina entiende ese proceso, entonces a través de ese proceso hay un subproceso que debe ejecutarse para poder comprender la orden. El lenguaje de niveles, la programación de bajo nivel, es un nivel en donde la computadora entiende los formatos básicos, dígase escritura, lectura y ejecución de procesos básicos. El lenguaje de programación de alto nivel ya es un proceso complejo en donde la computadora debe comprender, leer, escribir y ejecutar las órdenes de mayor procesos. Tipos de programación. Hay programaciones que pueden ser lenguaje de Swift, HTML, JavaScript, C++. Muy buenas noches, mi nombre es Leonardo Martínez García y le voy a estar hablando sobre los movie clips. Un movie clip es una pequeña película o cortometraje dentro de la película, donde contiene varios cortometrajes que pueden ayudar a las personas a entender más lo que ha pasado tanto en un video o en una película. También podemos decir que el movie clip es una interacción que los autores de películas y videos le dan a conocer a personas que pasan detrás de cámara. Gracias a ello, muchas personas se dan cuenta a que esas actividades que se hacen no son fáciles y también nos pueden ayudar a mejorar en nuestra propia vida. ¿Para qué sirve? Hay varias funciones que nos dan los movie clips, como animaciones complejas, interacciones y juegos. Gracias a ello, muchos aquí conocemos lo que son los videojuegos, personajes, objetos interactivos en las redes. También podemos decir que gracias a ello las animaciones de películas, videos, entre otras cosas, nos ayudan a poder entender mejor lo que va a pasar. Excelentes exposiciones, muy bien. Vamos a tomar esto en cuenta en las calificaciones del día de hoy, pero yo le encuentro a todas. Excelente. Yo los felicito. Vamos a dar un fuerte aplauso, por favor. Universidad Dominicana OIM, Recinto Puerto Plata. Hoy estamos a 2 de agosto de 2024. Fundamento de Tecnología de Información. No dejen de ver esto en su canal favorito. Chao.